elocuencia, esa profesionalidad tan amplia de los ponentes, poco queda por decir. Sin embargo, me permito más bien hacer algunas reflexiones de orden general. Y quiero comenzar por lo primero. Creo que el esfuerzo del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia con su equipo asesor, juezas, jueces, ponentes, compatriotas, amigos y hermanos de otros países, realmente lo que ha hecho es ratificar una vez más que estamos caminando por senda adecuada y que estamos consolidando todo un proceso, que es el proceso del sistema oral en el Ecuador, que ha generado una cantidad de desafíos en la línea que plantea ese gran maestro Eduardo J. Couture, mirando desde la relación procesal, como él dice, en donde están juezas, jueces, partes procesales asistidos por sus abogados, testigos, peritos y público, pero generando un espacio diferente, de tal manera que todo ese trabajo que ha hecho el doctor Carlos Ramírez creo que se merece nuestro agradecimiento y el aplauso para nuestra autoridad. Hay tantas cosas que podríamos comentar, pero permitan solamente que acentúe en algunas de ellas. Desde la primera conferencia del magistrado de la Suprema Corte de Justicia de México, definitivamente deja en claro, y pasando por todos y todas los ponentes, que estamos frente a un reto extraordinario. Este reto que nos compromete a todas y todos, pero que estamos frente a temas que no podemos nosotros eludir. Definitivamente se ha impuesto en el mundo y aquí en el Ecuador nuevas formas de mirar el derecho. Y en esas nuevas formas de mirar el derecho, nuestro presidente de la Corte Nacional de Justicia en varias ocasiones nos ha dicho: tenemos que humanizar el derecho y por tanto corresponde humanizar la administración de justicia. Y en esa línea es que al principio de estas jornadas yo hice extensivo las palabras de nuestro presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Char. No se trata de simplemente un sistema oral por audiencias, se trata de gestar que juezas y jueces hagamos realidad una verdadera justicia en audiencias. Y esto está acompañado de algunos principios, de algunos elementos. Pero yo quisiera solo resaltar uno. Aquí en este mismo set tuvimos nosotros la oportunidad de compartir con un gran jurista de los tiempos, un gran procesalista, nada menos que Michele Tarufo. Y él, la lección y el mensaje que dejó es que no es posible que juezas y jueces, al momento de resolver y luego de todo el proceso que nos lleva la vía de la oralidad, nos conformemos con la verdad procesal. Él sostiene que sí, la verdad procesal está ahí, aquella que está construida por fundamentalmente el aporte inteligente de los que hacen defensa técnica, abogados y abogadas. Pero él decía, es necesario que juezas y jueces, y él se declaraba como parte y en esa posición de activista judicial, es necesario que tengamos un proceso en donde no solo esté la verdad procesal, sino la verdad.
y ustedes ven cómo él lleva adelante esa palabra de que si la justicia se finca en la verdad, entonces podemos hablar de una auténtica justicia. Pero si la justicia se finca solamente en la verdad procesal, podría haber dificultades. Y esto nos lleva entonces a algunas reflexiones adicionales. Es que el sistema oral, como está diseñado en el Ecuador, es un sistema que se fundamenta en principios, y ahí es que juezas y jueces a cada momento damos revista por el artículo 2 del Código Orgánico General de Procesos, cuando nos habla de los principios rectores que han de dirigir y que han de ser aquellos que se activan en un proceso oral. Y como nos ha dicho el magistrado doctor Vergara, ahí vamos a ver la necesidad de tener en cuenta los principios que constan en la Constitución, y eso nos dice el artículo 2 del COGEP. Tenemos que tener en cuenta los estándares internacionales y al mismo tiempo los principios que están desarrollados en la primera parte del Código Orgánico de la Función Judicial, así como en el Código Orgánico General de Procesos. Y aquí quiero presentar que este seminario, que me parece, desde mi punto de vista, un espacio extraordinario, se han levantado voces, porque no es posible un sistema oral si no se tiene una normativa adecuada. Si esa normativa no responde realmente a los intereses de la nación y de los justiciables. Y se ha dicho aquí, se ha planteado un elemento trascendental que desde luego ha generado una discusión y generó un debate en el espacio que tenemos, cuando se ha hecho definitivamente una interpelación a cómo está construida la apelación. Y entonces se dice, la apelación del modo que está construida no garantiza derechos fundamentales. Y se ha dicho entonces, hay que generar y hay que buscar posibilidades para efectivizar el derecho de apelación. Pero frente a eso, además se ha hecho argumentaciones de orden constitucional, yendo por las reglas del debido proceso, artículo 76.7, letras A, B, C. Y se ha puesto en duda si tal como está la apelación, que la norma dice que la apelación tiene que ser realizada al momento que el juez o jueza o el tribunal ha hecho el pronunciamiento oral, expresamente lo dice, y que si es que cumple ese requisito, lo fundamentará en un término de 10 días. Y claro, queda y le da la ley al juez la facultad para ver si es que esa fundamentación es correcta o no, para que se genere la admisión o inadmisión de ese recurso. Y ahí tenemos un problema grave, un problema extremadamente grave. No hay parámetros para que juezas y jueces tengan para saber si esa fundamentación es adecuada o no. En todo caso, han habido voces también de ponentes, especialmente magistradas, que han levantado también su voz para decir, un ratito, es que el sistema oral, en donde se activa, como decía el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de México, en donde se activan los principios, entre otros el principio de inmediación, el principio de contradicción, pues si es un sistema oral, corresponde que la apelación sea en el momento en el cual se dicte el veredicto, porque justamente se activó en este sistema oral el principio de concentración y por tanto los justiciables y sus defensas técnicas están allí. Esa es la voz que se ha levantado y se ha generado un contradictorio muy importante.
propio de actos que logran el nivel como ha logrado este acto. Pero la pregunta que hay que hacerse, y conversando con varios profesionales del derecho, juezas, jueces, tienen el concepto de que cuando se pide una reforma hay que averiguar a quién va a beneficiar esa reforma. Y esto es importante porque eso genera la legitimidad de la norma. Y ahí es cuando Habermas nos da una lección extraordinaria. Las leyes, dice, son legítimas cuando quien las lee, al momento que las lee, dice, esta es la norma que yo quería. Y desde ese punto de vista entonces queda por discutir. Pero además queda por discutir también un tema que ya se viene discutiendo en varios foros. Y es el tema, y lo dice Santiago Guarderas en su obra que escribe sobre comentarios a los 117 artículos de COGEP. Dice, ¿de dónde nace esto? De que cuando el actor no llega a la audiencia, por disposición de la ley, va al abandono. Y dice, ¿cómo así? Que cuando el demandado no llega a la audiencia, se continúa con el trámite, el demandado pierde los derechos de defensa, pero se continúa con el trámite y no le declaran como se lo hace en la legislación de Uruguay. Uruguay tiene todo lo contrario y de ahí emerge también nuestra norma de COGEP. Uruguay dice, si el actor no llega a la audiencia, se produce en definitiva la aceptación del actor, es decir, el desistimiento de la acción. Pero si el demandado no llega, el actor ha ganado el juicio porque los jueces deben entender que se acepta en la parte que no ofenda al orden público. De tal manera que desde este punto de vista han quedado planteadas estas como inquietudes fundamentales y otras que definitivamente se irán resolviendo en el gran debate que a nivel nacional se viene teniendo. Por eso queremos agradecerle nuevamente al equipo del doctor Ramírez y decirle muchísimas gracias por todo su apoyo.